Buenos días, padres de familia y alumnos. El día de hoy veremos el tema 9, que es Jesús, la promesa. Los que ya tengan su libro a la mano lo pueden sacar en la página 34. ¿Ok? Antes de comenzar, iniciaremos con una oración. ¿Vale? ¿Todos preparados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí de nuevo en este día, para conocer más de tu palabra. Te pedimos la sabiduría para entender tu palabra con amor y fe. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Santos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como el tema nos dice, son las promesas anunciadas, pero para empezar todo esto, debemos de saber qué es una promesa, ¿vale? Una promesa es una expresión de voluntad de hacer algo por alguien o cumplir cierto sacrificio en caso de algún logro donde se empeña honor y dignidad. A nosotros los niños nos toca entender que esperar algo, bueno, muchas veces cuando nos prometen nuestros papás algo, o nuestros amigos, o cualquier cosa, eh, pues nos toca muchas veces esperar un largo tiempo y a lo mejor recibir la promesa que nos hicieron y muchas veces pues nos quedamos esperando porque luego no recibimos nada. Pero pues no es porque sean unas personas que no cumplen sus promesas o no sean unas personas que pues nosotros digamos, esa persona no cumple, es mala. No, simplemente que les pondré un ejemplo. Por ejemplo, los papás, cuando los chicos, los niños de la primaria, de la secundaria, terminan su escuela, sean de sexto, sean de tercero, cumplen años o cualquier circunstancia, los papás luego dicen, ah, ok, te voy a comprar, si sales bien con las calificaciones así, te compro un celular, te compro un videojuego, te llevo a salir, cosas, en las que muchas veces nosotros nos hacemos la emoción y en todo ese rollo que tenemos de la emoción, de que salimos de la escuela, de los años, y de que nos prometieron ya algo y dicen que nuestros papás no los tienen que cumplir, pues obligatoriamente, pues para empezar, no nos tienen que premiar, ¿no? Pero pues es un pequeño regalo que pues nos hacen por un pequeño esfuerzo que hicimos, ¿vale? Y en otras ocasiones, pues las promesas no pueden ser realizadas. Eh, y pues no es porque no quieran los papás comprarle las cosas o no es porque sus papás digan, ah, luego. Quizás es porque a lo mejor en ese momento tu papá ya no tenía dinero, tu mamá ya no le alcanzaba el gasto y tenían que hacer, reducir sus gastos todos para pues que pudiéramos comer o pagar su escuela, cosas importantes realmente porque las cosas importantes es ir a la escuela, estudiar, sacar buenas calificaciones, este, ser buenos hijos y lo queda por demás, créanme que celulares, tablets, videojuegos, todo eso queda por demás porque son simplemente cosas materiales que en algunas veces esto que nosotros conocemos como redes sociales, teléfono y todo eso, pues muchas veces nos afecta porque todo el día, en una cena familiar estamos todo el día en el teléfono,
Navidad, por ejemplo, todos en el celular, o vamos a salir en el celular, o no quieren salir de su casa porque están jugando en el video. ¿Entendemos? O sea, son cosas que muchas veces son buenas, pero tomando un buen uso de ellos, porque si nosotros lo ocupamos así como para nada más Facebook o juegos o cosas así, pues a nosotros nos perjudica, ¿vale? Entonces, ya explicándoles un poquito de esto de qué es una promesa y si se cumplen o no se cumplen y todo ese aspecto, vamos a retomar un poquito el tema, ¿vale? El tema es, Dios nos promete un Mesías, ¿vale? Pues una de las promesas más importantes que nos mandó Dios fue que nos enviaría un Mesías, pero para esto Dios habló con toda la humanidad primero. O sea, no Dios directamente. Él tenía sus profetas, por ejemplo, Isaías fue uno de ellos. Y Dios hablaba a través de Isaías, ¿ok? Que era un profeta. Entonces, Isaías vivía en Judá y él mismo ya, ¿cómo les digo? Isaías habló a través de, Dios habló a través de Isaías y él dijo, muy bien, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen María concebirá un hijo y le llamará Emanuel, ¿vale? Será el Mesías y todo eso. Que significa Dios con nosotros, porque es un niño nacido, hijo, y les ha dado el principado y se llamará por su nombre. Por ejemplo, a él le podían decir o lo conocían, o así. Le decían admirable, consejero, Dios Padre eterno y príncipe de paz. ¿Vale? Después el profeta habló y le dijo que Belén, un pueblito muy pequeño, que llegaría a ser muy importante, llegaría a ser un pueblo muy grande. ¿Por qué? Pues toda la gente se preguntaba, pues, ¿qué onda? ¿No? O sea, y luego, pues sí, él decía que ahí iban a ser un rey. Por si lo recuerdan, Jesús nació en... Espérame, ¿vale? Entonces, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale? Tenemos dos. Antes, el Antiguo Testamento era cuando Dios hacía las promesas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento prometió el Mesías, o sea, ¿vale? Y en el Nuevo Testamento ya empieza cuando nació Jesús, que habló con los 12 doctores, creo, cuando se perdió y lo hallaron en el templo y todo eso, ¿vale? Mm, y luego, pues, El Salvador era tan esperado, era muy esperado por Israel, un pueblo, ¿vale? Era muy esperado ahí y les digo, le pusieron el Mesías, y él estaba consagrado para realizar el plan que Dios le había proyectado desde siempre para la salvación de la humanidad. Por ejemplo, nosotros antiguamente, bueno, anteriormente, bueno, tomando el tema, desviándome un poquito, Adán y Eva, el Mesías, principalmente la primera persona que iba a ser así como que el Mesías, pues no, bueno, hagan de cuenta que primero pues Dios creó a Adán y a Eva. Y Adán, él iba a mandar a los animales, iba a hacer trabajos de campo, ayudar en todo eso. Y él iba a ser un salvador para nosotros, pero iba a ser, él solamente fue como que mentalmente, productivamente y toda esa onda. Y cuando él comió del fruto prohibido y pues Dios los expulsó del jardín del Edén, desde ahí nosotros concebimos para siempre nosotros el pecado original que, como ya sabemos, se quita con el bautismo.
¿vale? Y después fue cuando empezaron a anunciar, bueno, ya mucho después fue cuando empezaron a anunciar los profetas del Mesías y empezó a decir que él iba a salvar a nuestro pueblo, que nos iba a librar de los pecados, todo eso. Y en realidad fue 100% cierto, porque cuando él llegó, todo el pueblo, pues, primero no creía, y después como que dijo, ah, no, no, sí es cierto, y todo eso. Entonces, hagan de cuenta que cuando él llegó, él nació y él hizo todo, pues demostró que él iba a ser pues, realmente el Salvador. Entonces, nosotros, recordemos que nosotros llegamos siempre con el pecado original, ¿vale? Que es, por así decirlo, la mentira, ¿vale? Pero, pues sí no, él nos salva cuando es, pues ahora sí que crucificado, ¿vale? Cuando él es crucificado, Dios nos dice que, de hecho, él les dice, perdona a los padres, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque, pues, antes, pues sí, la gente decía, bueno, las personas de antes eran, a ver, háblale a tu Dios y dile que te salve tu Dios y todo eso. Entonces, ellos estaban en una idea muy equivocada porque bien. Entonces después sucedió lo de la resurrección, ¿vale? Y ahí es cuando nosotros estamos en alma con Dios, ¿vale? Somos hijos con alma de Dios, ¿vale? Eh, Ahora, pues las profecías que, bueno, los profetas daban, por así decirlo, unas profecías o anunciaban lo que les quería transmitir Dios. Las y se les proyectaban como que en la mente, o no sé si lo pensaban, no sé, pero yo me quiero imaginar que ellos se lo proyectaban así en la cabeza o le salían, no sé. Y son cosas que pasarán más adelante, no son mentiras, ¿vale? Y les decía que, por ejemplo, que era para que ellos no pensaran. No. Bueno, las profecías en sí son cosas que pasarán más adelante, no en ese momento. Pueden pasar mañana, pasado mañana, dentro de 5 meses, un año, ¿vale? Son cosas que pasan más adelante, ¿ok? Entonces, mm, los profetas decían lo que Dios les decía a ellos, les decía a todo el pueblo. Y pues sí, como que comprobaban que Dios cumple con eso, comprobaban que Dios cumple, existe y dice todo lo que promete, ¿vale? Podemos, si quieren, empezar con su libro. Vamos a empezar en la página 34 y nos dice eh, un canto, pero eso lo vamos a omitir porque no sé cantar. Luego dice, nuestra vida. Dice, las promesas forman parte de nuestra vida. Los papás prometen hacer alguna cosa para sus hijos. Los políticos, los negociantes, los amigos hacen promesas. Todos hemos tenido que esperar algo para que se cumpla alguna promesa. A veces tenemos que esperar un tiempo, otras tantas, y podemos salir decepcionados, como ya les había platicado. Ahora dice abajo, iluminemos la vida. Dios nos promete al Mesías. Dios también nos ha hecho promesas. Lo más importante de todas es que las enviará al Mesías, el ungido de Dios. Y luego ahí viene un texto que dice, un rey gobierna con justicia, porque un niño nos ha nacido, es hijo. Se nos ha dado sobre sus hombros, descansa el poder, y su nombre es Consejo Prudente, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Acrecentará su soberanía y la paz, y no tendrá límites. Establecerá y finalizará el trono del reino de David sobre el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. ¿Vale? Ahora dice, una promesa que da esperanza. El pueblo de Israel esperaba un Salvador, como se les decía. Aquí es importante tener claro que las esperanzas es diferente a las expectativas. Por ejemplo,
Se acerca nuestro cumpleaños, tenemos esperanzas de recibir un regalo, porque nuestros papás nos los han prometido. Entonces comenzamos a pensar que para ese regalo nos imaginamos muchas cosas, una bicicleta, una muñeca, etcétera. Dice, ninguna esperanza que nos dará un regalo y nuestras expectativas es todo lo que imaginamos sobre el regalo. En el pueblo de Israel la esperanza que Dios enviaría al Mesías siempre estuvo presente, pero la manera como se lo imaginaban. O sea, sus expectativas eran muy diversas según lo que iban viviendo. Es por eso que a través del tiempo Dios fue enviando pistas para que pudieran entrever quién y cómo serían enviados de Dios, ¿vale? Entonces ahí dice que Dios nos dio unas pistas, ¿vale? Bueno, a ellos. Entonces, los anuncios tienen unas pistas de salvación de los profetas y tienen tres características. Por ejemplo, la primera es la afirmación. Es cuando Dios se apiada de su pueblo y se vuelve a él y lo libera como... Ah, miren, por ejemplo, como los esclavos de Egipto en el desierto de Babilonia. Dios de su pueblo, mientras en Jesús anuncia la liberación y la salvación de todo su pueblo, sino a los hombres. Por ejemplo, en el pueblo de Egipto, de hecho ahí mandó plagas, ¿vale? Porque hagan de cuenta que tenían a todos los esclavos ahí, pues ahora sí que, pues el faraón era el que los traía movidos a todo el pueblo de Egipto y los tenía como esclavos. Entonces, me parece que creo que fue Moisés el que habló bueno, él hizo, ¿cómo se dice? Él habló bueno, Dios habló a través de Moisés y él fue con el faraón y le dijo que liberara al pueblo de Israel, porque si no iba a haber plagas, porque creo que primero fue el lago rojo, fueron las plagas de las ranas, no, fueron plagas. Entonces, hasta que enviaron las plagas, fue cuando el faraón dejó al pueblo y Moisés liberó el pueblo de Israel. Entonces, yo me acuerdo que vi una película, espero que cuando ya estemos aquí todos, ya veamos esa película porque está muy bonita, donde hasta incluso Moisés, bueno, Dios le habla a Moisés y dice que vaya al monte y en el monte hasta le entrega las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos para el pueblo de Egipto. ¿Vale? Luego seguimos con las pistas y luego dice la segunda fue anuncios y salvificios. Dice, por medio de las acciones de Dios, esta de alguna forma, está de alguna forma enviando pistas para entender cuáles son realmente sus deseos de salvación para el hombre y así reviven su esperanza. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ahí ya fue cuando Dios, ya cuando vio que todos estaban, pues ya todos estábamos pues ya con los pueblos liberados y todo eso, y ya viendo que pues sí, realmente sí los liberó de la esclavitud y de todo eso, fue cuando ellos mismos siguieron y lo siguieron a él y dijeron, no, pues vamos a seguir a él. Entonces Moisés supuestamente se supone que nada más tenemos de, no supuestamente, debemos de tener solamente un solo Dios. Entonces, ellos tenían que crecer su esperanza y crecer su fe en él, ¿vale? Y luego dice, descripción salvífica. Se anuncia el tiempo en donde Dios cumplirá sus promesas y cómo será. Estas pistas son las que ayudaron a las personas que vivieron en tiempos de Jesús, a nosotros a reconocerlo como el Mesías esperado. En esta descripción se decía, será un descendiente de David, será el rey poderoso y justo que establecerá su reino de paz y por él será bendita toda la tierra. ¿Vale? Luego dice, las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Salvador resultan para nosotras la máxima importancia, ya que nos resulta mucho más fácil entender por este medio de ellas que
quién es Jesús, ir descubriendo todo lo que Dios siempre ha deseado para cada uno de nosotros, ¿vale? Bueno, ya con todo lo que hemos un poquito platicado y todo eso, pues vamos a empezar ahora sí con las actividades. La actividad va a ser de la página 35 y son preguntas, ¿vale? Son muy fáciles las preguntas. Realmente todo lo que les he platicado. Bueno, vamos a empezar. Dice, los profetas, de acuerdo a lo visto del día de hoy, elige la respuesta correcta. Vamos aquí. Y luego dice, los profetas anunciaron. ¿Qué anunciaron los profetas? Bueno, aquí dice inciso A, un mensaje de muerte y destrucción. Inciso B, lo que las estrellas le revelan. O inciso C, lo que Dios comunicó a través de las revelaciones para que ellos los transmitieran a su pueblo. Ahí ustedes chequen esas respuestas. ¿Vale? Y luego vamos a la siguiente pregunta. Dice, las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Salvador resultan para nosotros de máxima importancia. ¿Por qué? Inciso A, comprueben que Dios cumple y que lo promete. Inciso B, nos enseñan cómo vivía el pueblo de aquel entonces. Inciso C, narran historias bonitas. Ahí ustedes, les digo, es todo lo que hemos ahora sí que visto. Luego sigue la pregunta 3, dice, ¿de qué forma Dios fue comunicando las profecías mesiánicas? Inciso A través de signos formidables. Inciso B, a través de los profetas que vivían en el pueblo de Dios. Inciso C, a través de un solo profeta. ¿Vale? Y vamos a la última, que dice, imagina que te preguntan cómo sabes que Jesús es el Mesías prometido. Con base a lo visto de hoy, ¿qué podría responder? Por ejemplo, inciso A, en Jesús se cumplen todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Inciso B, porque Jesús era bueno y obediente. Inciso C, porque es todo lo que el mundo dice. Perdón, ¿vale? Bueno, acabamos de responder todas esas preguntas, son muy fáciles. Y vamos a seguir platicando un poquito de tema para profundizar. Bueno, las profecías del Antiguo Testamento, es como les dije, que ya eran sobre la venida del Salvador y pues son lo que más nos debe de importar a nosotros, porque es lo que ahora sí que lo que más tenemos que profundizar nosotros, porque debemos de saber quién es Dios y Jesús a qué lo mandaron. Ajá, entonces son cositas así pequeñitas en las que debemos de profundizar y debemos de tener un poquito más de conocimiento que de otras, ¿vale? ¿Vale? Dice, por todo esto decimos que Jesús es la promesa del Padre, ¿vale? En Él renovamos nuestra esperanza y purificamos nuestras expectativas, así como por ejemplo, cuando a mí antes ya ni me gustaba venir a la iglesia y ya después, pues vine porque mi abuela me dijo, a ver, hija, vamos. Yo vine. Entonces, hagan de cuenta que yo así como que, ay, pero ya después, pues ya vi y como que entró algo en mí que, pues me hizo volver a regresar a la iglesia, porque yo ya venía, pero simplemente fue por tiempo, no sé, y ya no quería venir, pero volví a venir y cambiaron muchas mis expectativas. Antes no me gustaba rezar, antes no me gustaba hacer nada, y de hecho, viniendo a la iglesia, acercándome a Dios, eh, poniéndome a veces a rezar, pues cambiaron mucho mis expectativas y cambiaron un poco de forma de ver mi vida. Porque antes yo era bien peleonera y ya después cuando sí decía, ay no, ya, o sea, antes cuando todavía yo no me acercaba a Dios, yo era así como de que esa niña me cae mal, a esa niña le voy a pegar, así era yo. Pero después me di cuenta que yo estoy mal porque yo no estaba siguiendo lo que era, o sea, yo no era bueno, sí era hija de Dios, pero no era como que la que yo respetaba a Dios, ¿saben? Era como que venir a la iglesia y decir una grosería dentro es una falta de respeto. Entonces, yo, por ejemplo, pues me acerqué y pues dije,
voy a cambiar y cambiaron muchas mis expectativas y me volvieron una niña no tan tranquila, pero pues, tranquililla, ¿vale? Y este, él es nuestra, bueno, Jesús, el Mesías es nuestra verdadera esperanza. ¿Por qué? Porque él, bueno, él es la esperanza porque simple y sencillamente él es el que nos salvó del pecado y nos dio la resurrección, ¿vale? Él se sacrificó por nosotros para que pudiéramos pues, quitarnos el pecado con el bautismo y cuando, ahora sí que cuando últimos de nuestros días aquí, pues sería la resurrección, cuando nosotros resucitamos en alma con Dios, ¿vale? Y hay muchas cosas que decir sobre Jesús, pero pues ya de hecho piqué uno que otro tema más adelante, pues así como que tenemos que ver por qué, porque son, les digo, pellizquitos de temas. Entonces, todos los temas son muy bonitos. A mí, por ejemplo, en este caso, pues, sí, yo sí sabía de qué trataba el tema y todo cuando me dijeron que tenía que exponerles este tema. Y pues ya después dije, no, pues voy a, voy a hablar de él, voy a profundizarme más. Nunca pensé sacarles el tema de Egipto, pero pues ya lo sacamos. Pero espero que no tengamos ninguna duda ni nada de eso para que pueda seguir y ya les deje su tarea. Bueno, y también recuerden que en casita tenemos que estar estudiando el credo y vamos a, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito el credo, nos ayuda. Les voy a decir por qué. Porque en una parte del credo, muy importante, nos dice, bueno, en la segunda parte del credo afirma que Jesús ha cumplido las promesas, ¿vale? Que dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. ¿Vale? Esa es la parte en la que, bueno, Dios de Dios, luz de luz, es verdadero, Dios verdadero. Todo eso, si ustedes nos los ponemos a ver, en esa parte del credo, pues sí hay parte de lo que, por ejemplo, de que Él es el creador, que nos salva, porque nos salva de la muerte y nos da la resurrección y nos perdona los pecados, todo eso, ¿vale? Entonces, si quieren, bueno, ustedes en casita lo van a tener que ir, pues, reflexionando y bueno, van a tener que estudiar, reflexionando, y acuérdense que también se lo tienen que aprender, y pues viene, pues, hasta atrás de su libro, ¿vale? Aquí viene en la página 204. Bueno, vamos a pasar a la página 204 y por favor en su casita, me van a ayudar a repetir el credo, ¿vale? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, les digo, están uno que otro que resucitó y nos perdonó los pecados y fue crucificado y pues todo eso fue porque nos salvó a nosotros prácticamente. ¿Vale? Y bueno, les voy a decir que se va a quedar de tarea. De tarea van a hacer una pregunta, dos preguntas. Bueno, se les voy a decir. La primera pregunta es, ¿qué promesas qué promesas has hecho tú y cuáles has cumplido? ¿Vale? La segunda, ya un poquito recordando lo del tema, ¿qué nombre le dio al niño que es? No. ¿Qué nombre le dará al niño que es el Mesías y qué significa su nombre? ¿Y cómo se le conoce? Y también vamos a hacer un dibujo de cómo se imaginan que Dios habla a través de los profetas, ¿vale? Diciendo en especial lo del Mesías, que él iban a ser un salvador del pueblo y así, ¿vale? Bueno, entonces eso ya sería todo. Y ya, no sé, les digo que si tienen alguna duda, pues ya nos escriben y ya les responderé. Pero que no creo, a ver, déjenme ver. ¿No? Bueno, entonces eso sería, bueno, de mi parte todo. Y vamos a terminar con una oración, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, gracias por habernos permitido estar aquí otro día más en el catecismo y por comprender y por saber un poquito más de tu palabra y darle sabiduría a todas las personas que les hace falta de ti y ayuda a las personas que están enfermas, a las personas que no han escuchado tu palabra, haz que se acerquen a ti y todo eso te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Les vuelvo a repetir las preguntas de la tarea. Ok. La primera es, ¿qué promesas has hecho tú y cuáles has cumplido? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué nombre le dará al niño? ¿Qué nombre se le dará al niño que es el Mesías y qué significa el nombre? ¿Y cómo se le conoce? Y la tercera solamente es un dibujo de cómo se imaginan que Dios habla a través de los profetas diciendo lo del Mesías. ¿Vale? Entonces ya eso es todo y ahí nos vemos luego. Bye.